Buenas noches a todos, a quienes están viendo este video en el futuro, que hoy se graba, hoy que es 29 de septiembre de 2021. Estamos realizando el diálogo constituyente número 24, en este caso para trabajar los primeros artículos del proyecto constitucional, como ustedes saben, es un proyecto de autogestión generado a lo largo de pues, ya prácticamente 6, 7 años de trabajo. Hubo un anteproyecto y este proyecto, como saben, se organizó a través de un Congreso Nacional Constituyente en el que participaron delegados de más de 11 estados. Más de 300 personas han colaborado para construir este proyecto constitucional que se llama Nueva Constitución Mexicana 2021, por la idea de que no es para el futuro, es para allá. Y se analizó durante 3 años en el Congreso Nacional Constituyente, y el 24 de octubre, hace casi un año, se aprobó como proyecto constitucional para ponerlo a consideración pues de todo mundo, de los municipios, de posibles congresos constituyentes municipales, estatales, y de personas en lo particular que pues tienen esta capacidad de analizar. Como el día de hoy tenemos pues dos invitados muy especiales, que es, ya dije, nuestra compañera Marcela Parra y nuestro compañero también Pablo Moctezuma Barragán. En un momento más les daremos uso de la palabra y leeremos pues una presentación de quiénes son cada uno de ellos. Ustedes que están aquí en la sala de Zoom seguramente ya los conocen a los dos, pero antes de eso pues vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Aparte de lo que ya estábamos diciendo. Bueno, habría que decir que en la semana pasada, en el diálogo constituyente número 23, se analizó el preámbulo del proyecto constitucional. Y entonces analizamos sobre todo las fechas que dicen al principio, ¿no? Desde miles de años del surgimiento de grandes culturas en el actual territorio mexicano, y así se van recorriendo todas las fechas significativas del proceso histórico nacional que dan lugar al nuevo proyecto constitucional. Luego viene la sección de los considerandos, ¿no? ¿Qué problemática tenemos? Entre ellos la destrucción de la Constitución de 1917 por parte de los gobiernos pues priistas sobre todo y panistas, ¿verdad? Que en el punto se dice que han traicionado el espíritu de la Constitución de 1917 con las reformas que se le infligieron, sobre todo entre 1988 y 94 y entre 2006 y 2016. Y así son 19 considerandos. Luego viene ya la presentación, esto que les decía, de cómo se originó este proyecto. En las bases se menciona en la historia nacional todo el espíritu social y los grandes avances de la Constitución del 17. Esta es una Constitución que se pretende continuidad de la Constitución del 17, el rescate de la Constitución del 17, su actualización, su profundización. Y bueno, ahí se menciona a los pensadores, a los personajes de la historia de México que consideramos que su legado está siendo recuperado en esta Constitución. En la vez pasada se menciona que por qué hasta Nestora Salgado. Bueno, Nestora Salgado fue líder de la policía comunitaria y en ese momento que se hizo el proyecto constitucional ella estaba presa. Entonces, y siendo mujer, de una manera injusta, entonces por eso se puso ahí, pero bueno, la vez pasada se cuestionaba. También se plantean todos los grandes autores de la historia que pudieran tener que ver con este nuevo proyecto constitucional y las luchas de los pueblos, los conceptos del ejército zapatista. Tratamos de que se integre pues en este proyecto todo. En la presentación se da una idea general de qué es lo que se pretende con esta nueva constitución: un país solidario, un país con soberanía alimentaria, con autogobierno popular, que esté, pues, que permita la plenitud. Y el día de hoy vamos a revisar esta primera parte, ¿no? La Constitución política. Lo primero que vamos a analizar, pues, es el nombre del país, la República Federal y Pluricultural de México, que es el artículo 1. Se cambia el nombre que tiene actualmente nuestro país como Estados Unidos Mexicanos. Se propone que en lugar de llamarse Estados Unidos Mexicanos se hable de República Federal y Pluricultural de México, ¿verdad? En el artículo 2 se habla cómo se integra el país, y bueno, se integra con 32 estados libres y soberanos, no 31, y una entidad que no se sabe si es estado o es ciudad, que sería la Ciudad de México, y tenemos subrayado en este artículo 2 con negrillas que la capital del país es la ciudad y estado del Valle de México en Tenochtitlan,
que por cierto tenemos previsto en un artículo posterior que esté integrado con lo que es la Ciudad de México y 59 estados, 59 municipios conurbados que actualmente pertenecen al Estado de México, que se forme el gran estado del Valle de México, Tenochtitlan. Cada estado estará compuesto por municipios libres dentro de su tradición histórica estatal, atendiendo a las modificaciones que la Asamblea Política Estatal y las asambleas políticas municipales involucradas acuerden. Artículo 3, bueno, los límites territoriales que se mencionan, ¿no? La frontera con Estados Unidos, la frontera con Guatemala, con Belice, las costas del país, con el Océano Pacífico, con el Golfo de México y con el Mar Caribe. Y el artículo 4, que también es muy importante, la democracia federal. Y pues, está pequeño, lo vamos a leer. La República Mexicana es un estado federal y democrático, ya que se integra y se dirige por la voluntad y el consenso de los pueblos que habitan en los 32 estados de la República de manera paritaria y sin centralismo político, económico o cultural en las decisiones. Entonces, esa es la primera parte de la configuración de este estado que se llamaría la República Federal y Pluricultural de México, de acuerdo a la propuesta que aquí está. Estos 4 artículos los ponemos a consideración de nuestros 2 invitados, quienes en el contexto del proyecto constitucional pues nos van a dar su punto de vista sobre estos 4 artículos, cómo los ven, si les falta algo. Obviamente todas las cosas que se puedan señalar, que puedan modificarse, estarán siendo anotadas y se podrán a consideración del Congreso Nacional Constituyente. Una vez que se reúna, tenemos prevista la reunión formal para esto el 5 de febrero de 2022, independientemente de reuniones previas que prepararán la reunión del 5 de febrero. Entonces, pues con eso hacemos esta pequeña introducción y les daríamos ahora, si no tienen inconveniente, la palabra a nuestros invitados. En primer lugar, se la daríamos a nuestro compañero Pablo Moctezuma Barragán, una primera intervención de unos 15 minutos, luego otros 15 minutos de Marcela Parra, luego unos comentarios breves de Rosario Monroy y Marco Eduardo Murueta, luego otros 5 minutos de nuestros invitados y luego diálogo abierto para al final pedirle a nuestros invitados que hagan su conclusión de esta noche. Entonces, para darle la palabra a nuestro compañero Pablo Moctezuma Barragán, le vamos a pedir a Rosario Monroy que nos haga el favor de leer quién es Pablo Moctezuma Barragán. Por favor, Rosario. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la importancia de saber quiénes se expresan, quiénes dicen, pues tiene que ver y tenemos que ver quiénes son estas personas. De ahí la necesidad de leer su semblanza curricular, ¿no? Para saber por qué están diciendo lo que están diciendo y desde dónde lo están diciendo, ¿no? Porque pues hay mucha consistencia en la profesión y orientación que tienen. Bueno, el doctor Pablo Moctezuma Barragán ha sido profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y de la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura de Historia. Es doctor en diseño, área de estudios urbanos y autor del proyecto Glifos de la Ciudad de México, consistente en 400 murales de mosaicos de Talaveras con la toponimia de la ciudad. Se desempeñó como delegado de Azcapotzalco en el periodo 1997-2000 y 2015-19. Ha sido militante del movimiento obrero y urbano popular desde 1973. Desde 1986 es editor del Despertar Teichitiani y se ha distinguido como estudioso y militante del movimiento popular y democrático en México. Se ha desarrollado en el periodismo alternativo y ha escrito múltiples artículos y ensayos de la revista Contralínea en Voces del Periodista, así como diversos libros, entre los que se encuentran El desarrollo de la deuda externa de México, Comienza la resistencia, México, dependencia y autoritarismo, La vida y la lucha de Emiliano Zapata, Moctezuma y el Anáhuac, Los orígenes del PAN, Los derechos humanos y la práctica social, Azcapotzalco, globalización e identidad,
30 tesoros de Azcapotzalco, los glifos de la Ciudad de México, Obama y los peligros de Washington, y biografías de Hidalgo, Morelos, Juárez y Cárdenas, así también los orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer. En la actualidad funge como vocero de la organización Mextequi y es promotor del Congreso por la Soberanía. Con ustedes, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Pues muy buenas noches, muy agradecido por la invitación a esta reunión tan importante para comentar sobre la nueva Constitución mexicana y a reflexionar sobre el proyecto constitucional. Yo quisiera en esta primera intervención leer un texto que tiene que ver con dos aspectos. El artículo primero, donde se propone el nombre. Desde mi punto de vista, sería conveniente reconocer que México es un estado plurinacional. Y en cuanto a los límites territoriales, que es el artículo tercero, tengo algunas reflexiones que me gustaría compartir en este texto. Dice así: tras 200 años de vida independiente, es necesario contar con una constitución política adecuada a la situación presente que garantice derechos que solo han sido enunciados sin cumplirse y conduzca a la situación de los graves problemas y retos actuales. Toda transformación ha generado la necesidad de cambiar la ley suprema para ajustarla a los intereses populares. Asimismo, también cuando la reacción conservadora ha triunfado, redacta una constitución adecuada al retroceso que quieren imponer o la reforma haciéndola irreconocible. Las constituciones de 1814, 1824, 1857, 1917 se lograron luego de un proceso de profunda organización que generó la fuerza social, las condiciones adecuadas, la correlación de fuerzas necesarias para conquistar su promulgación. Para lograr una nueva constitución es necesaria la educación, la organización y movilización amplia y profunda de todas las diversas comunidades a nivel urbano y rural, de trabajo, estudio, vivienda y de actividades. Un nuevo texto constitucional es fruto de la acción de todos los sectores en los más diversos espacios, lo que implica una larga labor para organizarse y luchar desde la base y generar fuerza y unión. Ninguna constitución triunfa por decreto, como se demostró con la Constitución de Cádiz de 1812, sino que debe ser obra de un profundo proceso popular y patriótico. Hoy en México luchamos contra el neoliberalismo y el neocolonialismo, y en esta lucha se va generando la fuerza transformadora. Así se construye el movimiento social y político capaz de priorizar en la agenda nacional la necesidad de convocar al nuevo constituyente. Los diputados constituyentes surgen de las y los mexicanos comprometidos y de un proceso de movilización que los lleve a representar y ser voceros de los más profundos intereses del pueblo y de México. Un nuevo constituyente es producto de la lucha y compromiso popular de mexicanas y mexicanos con profunda responsabilidad social y compromiso palpable. Una nueva nación, México, nació hace 200 años como producto de siglos de lucha en nuestro territorio contra el colonialismo español. Hubo más de 100 rebeliones de los pueblos originarios, movimientos de los trabajadores mineros y en los obrajes, y esto cristalizó las aspiraciones a un desarrollo político, económico y social en beneficio de los habitantes de nuestro territorio y del combate para que los recursos de nuestro suelo sean disfrutados por su población. Fueron Hidalgo y Morelos, José Ortiz y Leona Vicaria los principales organizadores, inspiradores e ideólogos del inicio de la independencia de México, comenzando el movimiento como una revolución profundamente popular, ligada y apoyada por las luchas de las naciones originarias que tanto habían combatido a lo largo de los siglos al invasor extranjero. Las naciones originarias resistieron, sufrieron toda clase de violencia, despojo, discriminación, marginación y de un auténtico genocidio, pero no pudieron destruir a los colonialistas. Se les robó su tierra, riquezas naturales, agua, se violentó a mujeres y hombres y trataron de destruir su identidad. Hasta cambiaron sus nombres a su antojo. Les imponían un nombre cristiano y a lo mucho se les llamaba
también con el nombre náhuatl que conocían y no con el propio. Por ejemplo, a los zapotecos, a los Ditzaj les llamaron zapotecos, a los Odeput zoques, a los Ñañú otomíes, a los purépechas tarascos. Se les llamó huastecos en vez de tenec. Al Huixárica le dijeron huichol. Al pueblo Hachtán le llamaron lacandón. Al mayo, que se llamaba, al pueblo Yoreme, le pusieron mayo. Al mixteco Ñu Sabí, al tarahumara Raramuri, al Tutunacú le nombraron Totonaca, al pueblo Tinujey le pusieron el apelativo de Triqui, al Huinicatel lo sustituyeron por Setzal en la época, todo en la época colonial, y al Batzilcop lo llamaron Tzotzil. Así hicieron con más de 100 naciones originarias. Muchas desaparecieron, la mayoría fueron diezmadas y debilitadas al máximo. Quienes lucharon hasta el final en el proceso de la independencia fueron precisamente las naciones originarias y los afromexicanos y algunos pocos mexicanos de origen criollo. Pero al consumar la independencia se impuso la élite que había luchado contra los insurgentes. Luego de años se logró abolir la esclavitud, pero los derechos de las naciones originarias nunca se reconocieron ni por conservadores ni por liberales. Y a 200 años de la separación de México de España se sigue sin el reconocimiento pleno de sus derechos. Es tiempo de aceptar claramente que México es un país plurinacional, que la nación mexicana no es la única en nuestras tierras y partiendo de ello lograr la soberanía de los pueblos, lo que implica una reorganización territorial, también desde luego en el primer nivel de gobierno, lo que ahora son los municipios. Los municipios son tan diversos y heterogéneos que es necesario estudiar profundamente su problemática y su posible reorganización. Toda futura delimitación territorial debe ser producto de la definición de las comunidades locales. Recordemos que el municipio fue impuesto por los invasores y el primero fue instituido por Hernán Cortés en Veracruz y aquí en la Cuenca de México en Coyoacán. De origen, el municipio tuvo como finalidad atacar las comunidades y los organismos originales de toma de decisiones y de organización territorial. Por otro lado, se instituyó la propiedad privada sobre la tierra y se usó la división territorial para dividir y enfrentar a los pueblos, corriendo mucha sangre y multiplicando los conflictos. De modo que en un nuevo régimen en el que se transformen las instituciones, se tendrá que replantear la división territorial de acuerdo a las decisiones y necesidades de las comunidades desde lo local a lo nacional. Cada asamblea política comunitaria a nivel local debe plantear la reorganización territorial de lo que hoy son municipios de acuerdo a las necesidades de la población, sus vínculos, orografía, economía, tradiciones, su pertenencia a las diferentes cuencas, los microclimas que definen tanto la vida económica como la cultura e identidad local. Todo el centro de la reorganización tiene que ubicarse en la forma en que mejor puede lograrse el desarrollo local, la sustentabilidad y la autosuficiencia de la comunidad local y fortalecer los vínculos y armonía comunitaria para llevar al desarrollo regional y nacional. Así también se ha de definir cómo es que en un nuevo régimen se va a transitar del actual municipio a la forma más adecuada y oportuna de organizar los espacios que se vayan a definir como primer nivel de gobierno. Todo llevará un proceso largo. A tal efecto es preciso considerar qué es aquello que nos dota del entorno inmediato de manera natural y partir de contar con las comunidades existentes organizadas por zonas y aprovechando los recursos endémicos que son los adecuados para la población local y su entorno y que tienen propiedades propias y únicas. A partir de la organización comunitaria más profunda y del respeto al medio ambiente y las decisiones soberanas de la población desde las organizaciones de la base, se transitaría del actual municipio a una distribución territorial y división de poderes más adecuada al desarrollo político, económico, social, cultural y de seguridad de las comunidades. El nombre que lleven los municipios es lo de menos. Lo importante es que en el nuevo régimen garanticen y permitan desde el primer nivel el poder de decisión de la gente.
reconociendo los derechos nacionales diversos y la autonomía a nivel comunidad, municipio, estado, región. Al mismo tiempo hace falta las formas colectivas de mantener la unidad en el país y de colocar en armonía todos los intereses del país como un todo con el de los estados, municipios y comunidades para defender la soberanía nacional, formando una unión indestructible que defiende el interés de todos los pueblos. En cuanto a la reorganización de los estados, es también un tema desarrollar a futuro bajo los mismos criterios. Por último, quiero comentar que la unidad es vital, pues, para desarrollar una fuerza mayor y es garantía de que existe un desarrollo pleno, pacífico, que se impulse en el país la ayuda mutua y la complementación de intereses. Las decisiones a nivel de todo el país deben ser consensadas a todos los niveles y permitir que prevalezca el interés general al servicio del interés individual y de los colectivos. Hemos de trazar un proyecto de nación que garantice la soberanía a todos los niveles y darnos a la tarea de organizar desde abajo la fuerza social que permite el triunfo de un nuevo régimen popular y democrático donde impere justicia y bienestar. La tarea es grande, el ánimo también. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues muy interesante la propuesta de incluir lo plurinacional como en Bolivia, y esta delimitación de los límites, ¿no? Desde el ámbito comunitario. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a nuestra compañera invitada, Marcela Parra, para que nos haga su propio comentario. Adelante, Rosario, para presentar a Marce, por favor. Está cerrado el micrófono, Rosario. Gracias. La maestra Marcela Parra es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1998 concursó para el Servicio Exterior Mexicano por el Instituto Matías Romero. Trabajó en Remex, empresa de exposiciones internacionales para la industria hotelera, manufactura hospitalaria, turística y de transporte. Así también trabajó en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo, para el grupo editorial Notmusa. Trabajó para empresas norteamericanas en servicio al cliente, igualmente en Air France. Realizó varios cursos de idiomas, entre ellos de inglés avanzado en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Ha participado en seminarios como el Seminario Permanente de Estudios Mexicanos, Chicanos y de Fronteras, en el Convento del Carmen, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y desde 2012 ha impartido clases de inglés de negocios de forma independiente. Muchas gracias, Rosario. Muy amables. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este diálogo. Muy interesante lo que ha comentado el doctor Pablo Moctezuma. Y bueno, yo quisiera para comentar este primer capítulo que se refiere precisamente al nombre del país, el territorio y la población, pues a mí me gustaría hacer como un análisis, un preámbulo de la situación internacional y de la situación en que vivimos en este momento. Porque es un hecho que el capitalismo global está atravesando por una crisis, una crisis muy grave, tal vez una de las más graves después de la de 1930. Y bueno, me refiero a una crisis de sobreacumulación y estancamiento. Pero como dice el maestro William Robinson de la Universidad de California, pues también es una crisis política porque estamos entre una crisis de legitimidad o hegemonía. Bueno, como todos sabemos, pues este capital transnacional que ha brincado los estados nacionales para y romper precisamente los cercos que ellos les imponen para recuperar sus tasas de ganancia, pues han desplazado a los grupos nacionales y se han apoderado de los bienes privatizados, pero sobre todo, pues han hecho a un lado bueno, a todos los propietarios del campo. Bueno,
ante esta situación, los agentes políticos y los estados capitalistas buscan nuevas oportunidades de acumulación y desafortunadamente lo hacen pues a través de una forma violenta. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo hacen a través de una violencia directa y también estructurar la directa, pues como sabemos son las invasiones, como la que ocurrió en Irak, estas llamada guerra contra las drogas y el famoso, y bueno, esta lucha del famoso terrorismo. Y esta violencia estructural, pues nos referimos a este sistema neoliberal que se nos ha impuesto. Esta globalización que ha utilizado este sistema neoliberal para que estos grupos transnacionales pues sigan acumulando. De esta forma, pues los estados se encuentran ante una contradicción de seguir promoviendo, cómo seguir promoviendo o cómo promover la acumulación transnacional de capital en sus territorios, por un lado, y la necesidad al mismo tiempo de una política de legitimar pues sus gobiernos. En México tenemos bueno, México es uno de los países con una biodiversidad muy grande y bueno, es conocido que esta biodiversidad está estrechamente vinculada con el número de culturas que existen, que están relacionadas a esta biodiversidad. Y México es uno de los países con una de las, hay más de 60 grupos indígenas que se encuentran a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Con respecto al nombre del país que proponemos en la nueva Constitución como República Federal y Pluricultural, pues se me hace muy acertado en este sentido. Creo que vamos a crear un nuevo pacto federal, pero desde la raíz, es decir, desde esta biodiversidad cultural y de ecosistemas que tiene México y ante la embestida del capital transnacional que evidentemente quiere aprovecharse y poseer esta biodiversidad. Entonces, el nombre de República Federal y Pluricultural de México creo que es muy acertada porque está convocando desde las raíces de estos grupos indígenas que existen en México, un nuevo pacto federal a través de la creación de las constituciones nacionales. Y bueno, como lo decía en La Luz del Alba, el largometraje que promueve esta cooperativa El Principio, con Guadalupe Ortega y Javier Robles, pues México cuenta con 9 ecosistemas, de los cuales pues las empresas transnacionales están tratando de apoderarse. Y bueno, en cuanto al territorio, en cuanto a los estados que tenemos en México, pues son los 32, incluyendo el Valle de México, o Tenochtitlán, que es la propuesta que tenemos en la nueva Constitución, y los límites territoriales que ya conocemos, así como como decía, este pacto federal. Yo considero que ante esta embestida neoliberal, esta embestida neoliberal que muchos creen que está en declive, pero siento que todavía está muy vigente, pues creo que esta es la forma la alternativa a este sistema capitalista, pues perverso, en declive. Y bueno, esta sería mi opinión hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Pues muy interesante también
esta visión desde los pueblos originarios, los indígenas que se les ha llamado, y cómo pues estás de acuerdo entonces con la capital del estado de México, en el Valle de Tenochtitlán, Estado de México, y vamos a ver qué opina sobre estas dos intervenciones nuestra compañera Rosario. Y también estás de acuerdo, Marce, con el pacto, ¿no? El pacto federal, ¿no? La posible distribución diferente de los estados. ¿Cómo ves, Rosario, lo que nos han dicho nuestros dos invitados el día de hoy? Sí, pues sin duda muy interesante y muy importante con relación a lo que dijo el doctor Pablo Moctezuma, pues es propone que no solo sea pluricultural, sino plurinacional. Creo que ese es un principio que puede orientar lo que él comentaba, el respeto a las comunidades, el respeto a a esta identidad cultural, ¿no? Y también que la limitación territorial no solo tendría que ir más allá de esta cuestión física, orográfica, y hablar de una delimitación cultural en las que haya un respeto a las comunidades, a su contexto, a su cultura, para un mejor desarrollo profesional. Habló también de algo que es interesante esto, que se ha comentado mucho, que cómo la organización puede dar cierto poder. Entonces, cómo podemos transitar a esta parte, y es a través de la organización de estos diferentes espacios, que es el local, regional y nacional. Entonces, la organización comunitaria en este contexto se vuelve pues una alternativa importante. Esto también de cómo mantener estas formas colectivas, cómo mantener la unidad y la armonía con esto. Pues sí, habla precisamente de poder y garantizar la soberanía en todos los niveles, pues es precisamente a través de la organización y de la, pues sobre todo, y de la movilización. Entonces, que todo esto sea fruto de la acción, ¿no? de considerar a todas estas entidades. Con relación a lo que comenta la compañera Marcela, bueno, pues hace un análisis también importante de en qué contexto, en qué lugar estamos, y estamos frente a pues esta situación internacional, el declive del capitalismo global, el cómo el neoliberalismo se quiere mantener, ¿no? Y a pesar de todo, pues invadir, como ella hablaba de una violencia estructural. Pero bueno, frente a esto, la nueva constitución pues tiene alternativas, y una de ellas, bueno, pues fundarse en esa gran diversidad que tenemos como pueblo, como cultura. Y bueno, pues le parece importante el nombre del país, y que esto represente pues un fundamento, una consistencia para poder enfrentar todas estas políticas y todo esto que tiene como consecuencia el mantenimiento del neoliberalismo. Entonces, igualmente interesante este análisis. Muchas gracias. Gracias, Rosario, por tu comentario muy interesante. Yo comentaría brevemente lo que también dijeron ambos. Lo plurinacional lo pensamos en su momento, sobre todo porque Bolivia se llama así, Estado Pluricultural, República Pluricultural y Plurinacional. Sin embargo, cuando estábamos haciendo esta constitución, mucho retomamos la constitución del 17, y solamente aquellos puntos donde había claridad en que tendríamos que cambiar, se cambiaron. Entonces, la constitución del 17, bueno, la vigente más que el 17, dice en su artículo segundo, la nación es única e indivisible, y nosotros no tuvimos suficientes elementos. De hecho, a lo largo de este proyecto constitucional se habla de la nación en general. Con la propuesta de Pablo probablemente se tendría que hablar de las naciones dentro de la República pluricultural y plurinacional de México, que sería la propuesta como quedaría. Pues la pregunta es si, ¿cómo ven de tema de lo que dice el artículo segundo en este momento en la Constitución vigente? Si es única e indivisible o somos muchas naciones, si esto no tiene implicaciones pues de tipo separatista, vamos a decir, si podemos mantener una unidad cultural, una unidad política,
que es parte de la idea del proyecto constitucional, o sea, México, lo que ha sido la República Mexicana, seguiría, ¿no? En lugar de 60 repúblicas o algo así. Entonces tendríamos que ver los medios de la unidad. Pero bueno, es una pregunta en particular, a mí me parece muy interesante y muy bien esto de lo plurinacional, la nación de donde se nace la vocación de los pueblos étnicos, de los grupos étnicos, ¿no? De las culturas. Sobre la distribución del territorio, sí también se comentó, bueno, está ahí lo del hacer el estado del Valle de México con los municipios conurbados, que es una cuenca natural. Y hay otros dos criterios que pensamos. Uno sería que en el futuro lo que son los municipios, con este contexto que nos da Pablo, tendrían como máximo 2 millones de habitantes, lo cual implicaría, por ejemplo, dividir Iztapalapa en 2 o en 3 municipios, y quizá Ecatepec también en 2 o en 3 municipios, y algunos otros, de tal manera, Naucalpan que tiene, ¿no? Nezahualcóyotl tienen, son macrociudades, macromunicipios, dividirlos políticamente para hacerlos más funcionales, pero no solamente dividirlos formalmente, sino también está previsto en el proyecto constitucional desconcentrar la población, que haya menos concentración poblacional, para decirlo así. Y hemos pensado por ahí, pensamos en que se pudiera crear un estado huasteco, que es algo que platicábamos la semana pasada también con Manuel Azúa, ¿no? Porque la Huasteca tiene una configuración natural, pero eso pensamos que podría ser una vez ya teniendo esta nueva configuración de los 32 estados, pues probablemente algunos de ellos tendrían que ser, podría ser un nuevo estado, el estado huasteco, o en el caso de Oaxaca habíamos pensado que hay municipios ahora que tienen algunos cientos de habitantes, entonces ahí en Oaxaca es el estado que tiene más municipios y podrían unirse algunos municipios, integrarse para hacerlos también más funcionales. En fin, eso es lo que hasta ahora hemos comentado. Creo que ambos invitados están de acuerdo con la idea de la federación, de que sean estados paritarios. Y de lo que dice Marce, me parece que sí hay que ver que este proyecto, desde el nombre y desde la configuración que estamos analizando el día de hoy, implica un proyecto emancipatorio. O sea, estamos para afrontar esta embestida, dice Marce, de los neoliberales, y que ahora estoy leyendo, les decía al principio, a Vasconcelos, ¿no? De los anglosajones que parecen con su técnica querer dominar y someter a todo el planeta. Bueno, es una manera de decir, también nosotros, ahora sí que como diría Benedetti, el sur también existe, y en este caso la República Federal y Pluricultural de México también existe y es soberana igual que otros pueblos latinoamericanos, ¿no? Pues ese sería mi comentario. Le damos otros 5 minutos a Pablo, por favor, y otros 5 a Marce para comentar sobre lo que hasta ahorita vamos. Pablo, ¿cómo ves? Está cerrado todavía tu micrófono, Pablo. Sí, bueno, una nación está compuesta por una población que tiene un territorio común, una lengua, una actividad económica y una cultura en común. Lo que hoy es México, antes de la invasión española, pues contaba con más de 100 naciones. No había una sola nación. De ahí el hecho de que aquí no haya habido ningún traidor. O sea, los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles, pues porque el sistema aquí era de aliarse varios pueblos para tener la hegemonía, y es lo que hicieron los tlaxcaltecas. Entonces partimos de un territorio con muchas naciones originarias, lo mismo que en Estados Unidos, que en Bolivia, que en Ecuador, en fin. No es nada más de lo que le llamaban el Anáhuac. A lo largo de la colonia, pues se fue extendiendo el uso del idioma español, de una economía que se empezó a ligar en el territorio, se empezó a desarrollar una nueva cultura. En fin,
nació una nueva nación sobre la base de todos aquellos que vivían, trabajaban, luchaban contra los colonialistas y que se conformaron como mexicanos. Entonces, ya para el siglo XVIII, sobre todo para finales del siglo XVIII, ya existía una nueva nación que es México. Desde luego que México nació antes de su reconocimiento formal, así como un niño antes de irlo a bautizar, pues tiene que engendrarse y haber nacido para poderle ir a sacar su acta de nacimiento. Así una nación pues nace antes de que se reconozca su existencia. De hecho, hay muchas naciones en el mundo que no se reconoce su condición de Estado. Una cosa es la nación y otra el Estado. Hay muchas naciones que existen, pero dentro de un país multinacional y no se le reconoce su soberanía. Por ejemplo, en Quebec es una nación dentro de Canadá y aún todavía Canadá no le reconoce plenamente sus derechos. Y bueno, ejemplos hay muchísimos: Irlanda, Escocia, en Gran Bretaña, los catalanes, los vascos en España, etc. Entonces, bueno, una cosa es la nación y otra cosa es que se le reconozca como país. Y aquí la nación mexicana lo que logró hace 200 años fue ya su reconocimiento. Pero junto con esa nueva nación existían decenas de naciones. Algunas sí fueron aniquiladas, pero en la actualidad todavía subsisten más de 60. La mentalidad de la élite criolla, que fue la que se montó en el proceso de independencia, que fueron realistas, todos ellos fueron realistas y combatieron al movimiento insurgente. Iturbide, Bustamante, todos. Hice la cuenta y los presidentes de 1821 a 1850 que habían participado en el ejército realista combatiendo a los independentistas hasta 1821 fueron 13 presidentes, y los insurgentes solamente 4. Guadalupe Victoria Guerrero y Melchor Musquiz y Nicolás Bravo, que por cierto, estos dos últimos se habían vuelto conservadores. Entonces, ¿quién encabezó el nuevo Estado mexicano, que al principio hasta le pusieron imperio? Fue esta élite que tenía la misma mentalidad colonial hacia lo interno. Entonces, nace México como país, pero sin reconocer a las naciones originarias y además con la política de asimilarlas, de que no existiese aquí más que una sola nación. Y esta es la política tanto de los conservadores como posteriormente de los liberales. Cuando se da la destrucción de los bienes comunes, cuyo blanco principal era la iglesia, la nacionalización de los bienes corporativos comunes. El golpe era contra la iglesia, pero posteriormente, pero también estaban ahí involucrados todas las comunidades indígenas, y posteriormente Porfirio Díaz apuntó a la destrucción de todos estos pueblos indígenas a través de las compañías deslindadoras que se dedicaron pues a quitarle su territorio, a provocar la guerra, la destrucción de los pueblos. Tenemos al pueblo yaqui, al pueblo mayo, como algunas de las principales víctimas de esta política del porfirismo para destruir a las naciones originarias. Entonces, desde la independencia, nunca se reconocieron los derechos de los pueblos originarios. Hasta la actualidad es cuando, porque los pueblos han resistido, los pueblos siguen subsistiendo, además son quienes defienden el medio ambiente actualmente. Les debemos muchísimo a los pueblos originarios. Entonces, poco a poco se ha ido reconociendo
su existencia, pero se les considera nada más como culturas, o sea, el pluriculturalismo. Pero no solo son culturas, son naciones, porque viven en un territorio, hablan una lengua, tienen una cultura, una economía. Si nos vamos a Juchitán, pues ahí todo el mundo habla zapoteco y es un mundo zapoteco. Si nos vamos entre los purépechas al lago de Pátzcuaro, pues hay un punto y hay lugares donde todo el mundo habla purépecha y tienen una arquitectura, un modo de vestir, de actuar característico de su nación. Lo mismo si nos vamos a la península de Yucatán con el pueblo maya, o a Chiapas con el pueblo tzotzil, itzeltal, etc. Entonces, estas naciones muy golpeadas, muy cada vez más devastadas, pero existen, y cada nación es un tesoro que debemos de conservar. España debe conservar, dentro de España se debe conservar la cultura pues catalana, vasca, etcétera. En Canadá la de Quebec, etcétera. Esto no implica la división nacional, por lo contrario, los conflictos entre naciones muchas veces llevan a la desintegración nacional, como pasó en Yugoslavia. En Yugoslavia había 7 naciones diferentes y terminaron todas separadas. La idea es de que mi postura es que, claro, México tiene que seguir unido, pero reconociendo derechos de las naciones originarias, algo así como un matrimonio donde un miembro de la pareja quiere mantener ese matrimonio, pero a punta de violencia y chingadazos. No, ese matrimonio puede existir, pero una unión voluntaria, por mutuo acuerdo, mutuo convencimiento, etc. Mi postura es, desde luego, que México siga siendo México, pero con respeto a los derechos de los pueblos, y que estos estén unidos voluntariamente, sintiéndose reconocidos en el país. Creo que es un tema muy complejo, y más, pues ya después de 200 años de estar, o bueno, de 500 años de estar atacando y destruyendo a las naciones originarias, pero sí es un tema que tenemos que rescatar, y esto va a enriquecer el todo. O sea, el reconocer las partes pues va a favorecer el todo. Por último, quiero comentar que sí tenemos que tener cuidado con buscar esta unidad voluntaria, porque hay proyectos de balcanización en México, y un proyecto que pueden desarrollar los gringos, por ejemplo, es separar, por ejemplo, a Chiapas de México, valiéndose pues de toda la serie de injusticias y represión que viven ahí a los pueblos originarios. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario reconocer pues una realidad, y además por justicia elemental. Muy bien, pues muy interesante, Pablo, muy interesante. Pues Marcela. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues sí, yo considero efectivamente, como lo menciona el doctor Pablo, es cierto, pues en México hay casi más de 60 pueblos indígenas con diversas lenguas, diversos territorios, y que debemos reconocer, que de hecho reconoce la nueva Constitución. Sin embargo, sí es un momento difícil y peligroso el que estamos viviendo, como lo mencionaba, a nivel internacional, puesto que este capital transnacional pues se resiste a morir, y para seguir su sistema de acumulación, pues ahora este sistema, estas empresas Se atora de repente. Unos segundos, a ver si vuelve. Marce. Bueno, mientras vuelve Marce, les digo que nos saluda
Alma Ortega Sobrevilla. Saludos, ánimo, dice. María del Consuelo Valle, desde por Facebook, dice, muy interesantes las propuestas. Ahí está Marce, tuvo que moverse. Quítate. Adelante, Marce. ¿Ya me ves, doctor? Ya otra vez ya te escuchamos. Perdón, es que creo que se desconectó. Sí. Bueno, como mencionaba, Ya se me fue el avión. Pero bueno, como mencionaba el doctor Pablo, sí existe evidentemente una biodiversidad tremenda en México, bueno, una cantidad de culturas, más de 60 grupos indígenas, pero como mencionaba anteriormente, pues nos encontramos en una situación peligrosa porque estas empresas, este capital transnacional pues se resiste a morir y se resiste a dejar de acumular. Evidentemente nos encontramos ante el colapso de este sistema, pero ahora lo que ellos están buscando es apropiarse precisamente de la biodiversidad que existe en México. Se dice que hay 9 ecosistemas en México y que pues quieren apropiarse de ellos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la empresa Monsanto, ¿no? Que aunque se le ha acusado de que sus productos producen cáncer, pues ellos han explotado en México los recursos, ¿no? Y como lo sabemos, pues ahí hay una querella con el Estado mexicano. Entonces, pues yo considero importante resaltar el hecho de que si llamamos a México República Federal y Pluricultural de México, pero como un Estado-nación unido, soberano, y que de hecho la política exterior, pues a lo largo de la historia ha defendido a través del derecho y de las leyes. Desde la ley Juárez, Carranza y finalmente la ley de Genaro Estrada, ¿no? Que han defendido el derecho de México como país soberano ante las embestidas de los imperios extranjeros. Y ahora pues lo hacemos también en contra de este sistema capitalista que se quiere apropiar de esta biodiversidad y como lo decía pues largometraje de La Luz del Alba, que por cierto se los recomiendo ampliamente, pues hay más de 1000 o hay 1000 pueblos en resistencia en este momento, en contra precisamente de la embestida de las empresas transnacionales. Entonces, considerar a México como un Estado-nación bajo este pacto federal hecho desde abajo, desde estos pueblos originarios, a través de las asambleas comunitarias y voluntariamente unidas, ¿no? Esto creo que es muy importante en este momento y sobre todo si consideramos proponer esta nueva constitución bajo este nuevo pacto federal. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marce, pues muy interesante esta voluntad de las naciones de unirse en el pacto mexicano, ¿no? Jesús Amosurrutia quiere comentar o preguntar algo en relación con lo que nos han dicho nuestros invitados. Adelante, Jesús. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Lo primero que a mí me gustaría es que dejáramos de llamar pueblos originarios y simplemente los llamáramos localidades. Son igual que nosotros porque los estamos distinguiendo ya con lo de pueblos originarios. Entonces yo diría, son localidades organizadas desde abajo. Ya quitarle lo de pueblos originarios, porque esto ya a ellos los hace sentirse diferentes y nosotros nos vamos inculcando esa diferencia también. El problema de nosotros es que siempre estamos encontrando formas de dividirnos y yo creo que tenemos que eliminar eso de pueblos originarios. Primera. Segunda, la base, yo como informático siempre pienso en la información. Entonces, ¿cuál es la base más rica de información de cada ser humano?
está dentro de sí mismo. Entonces, tenemos que empezar desde abajo a tener la mayor información de los seres humanos que conforman una localidad. Entonces, quitarle, como dice Pablo, quitarle el poder al municipio. El municipio no es más que una organización X. Realmente lo valioso es la localidad. Ahí es donde tenemos la base de toda la información, la riqueza de toda la información, porque es de ahí de donde salen los individuos que van a formar inclusive el gobierno federal, el gobierno nacional. Entonces, tenemos que pensar desde que la fuerza del gobierno base está en las localidades. Ese es mi punto para lo que quieran comentar nuestros dos invitados de hoy. Gracias. Gracias, Jesús. Graciela Lectoforum pregunta si entre esos reconocimientos los pueblos originarios serían los dueños de los recursos naturales, y nos manda saludos a todos. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Pasaría ahora, José María, ¿quiere comentar algo? Sí, tengo un comentario que acompaña una pregunta. Desde mi punto de vista, yo creo que mi pregunta sería si están de acuerdo tanto Marcela como Pablo, que estamos en un momento clave para promover y provocar la transformación de México como grupo de sujetos o un colectivo de sujetos que tiene una visión determinada. Desde mi punto de vista, estamos en un momento clave para ir adelante para esa transformación, y la base sería la nueva Constitución. Vista desde este punto de vista personal, la federación se forma no precisamente con sujetos que tienen que estar de acuerdo en todos los sentidos para el funcionamiento de la misma. Una federación es un grupo de instituciones o de sujetos que se unen para un determinado fin. Yo creo que el fin lo define la nueva Constitución en lo que se refiere al colectivo mexicano. Porque ¿qué es lo que mantiene una nación? Primero, su economía. O sea, no hay nación que no pueda o que pueda dejar de prestarle atención a su economía interna, cosa que está previsto en la nueva Constitución, el fortalecimiento de la economía interna. Y dos, no hay nación que exista sin política interna, que está previsto también en la nueva Constitución. O sea, debemos de tener una política interna de esa federación. Ahora bien, la federación puede ser compuesta por los 60 pueblos. Nada más que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos, eso sí. Tenemos que ponernos de acuerdo con ellos y darles la oportunidad de decirnos y de indicarnos cuál es la forma en que ellos participarían en esa federación. Cosa que en 500 años no se ha hecho. O sea, los pueblos nunca los hemos consultado de cómo participarían en la nueva federación. En esta vez estamos promoviendo que así sea. Es una de las grandes ventajas que a mí me tiene muy entusiasmado con la nueva Constitución, porque una de las bases de esa nueva Constitución es la consulta a todos los pueblos de este país. Y vamos a encontrarnos con cosas interesantes, porque la federación puede incluir el deseo de esos pueblos. ¿Y cuál es el deseo de esos pueblos? Calidad de vida a través de su sistema económico y calidad de intercambio de ideas a través de su sistema político. Las dos cosas están previstas en la nueva Constitución. Eso es interesante. Por eso, desde mi punto de vista, estamos en un momento clave para transformar este país, invitando a los pueblos que van a participar en esa nueva federación, ¿sí?, a qué opinan al respecto de lo que se les está proponiendo. Y no tienen que estar de acuerdo como pueblos originarios en función de lo que les estamos proponiendo.
Lo que necesitamos es escucharlos y que nos digan cómo ellos quieren participar. Porque hay una cosa interesante. Eso ya es un comentario, vamos, adicional de por qué pienso de la oportunidad. Si algún pueblo fue dividido por la colonia a partir de la invasión occidental, fueron los mayas, pero como ellos también otros pueblos, porque la península de Yucatán, inclusive yo comentaba en su momento con un compañero que estaba aquí platicamos platicando, que en la península de Yucatán, la última división que provocaron del pueblo maya Yucatán fue convertir a estado el territorio, el que fue territorio de Quintana Roo federal, y antes de ser territorio federal de Quintana Roo, estaba sometido, no sometido, estaba en la Federación Yucateca de Mayas, pertenecía al estado de Yucatán. Y antes de eso, Campeche era, la ciudad de Campeche era la principal o la segunda ciudad más importante del estado de Yucatán. Hoy, aquella federación de mayas fue dividida en, fue dividida en más de 7, pero lo que Yucatán en aquel momento fue dividida en más de 3, por intereses occidentales, no de sus pueblos originarios. Entonces estamos en la gran oportunidad de que los pueblos originarios participen en esta nueva federación que estamos promoviendo, que se llamaría Federación de la República de Pueblos Originarios, ¿no? A mí me parece súper interesante y no tan difícil. Es decir, no lo veo difícil, lo que veo es que necesita mucho trabajo y mucha acción para llevarlo a la práctica, pero no tan difícil en cuanto a formar la federación. Esta sería la pregunta que le haría tanto a Pablo como a Marcela, si estoy en lo correcto o estoy exagerando de entusiasta. Muy bien, gracias. Muchas gracias, José María. Pues ahí están los comentarios de José María. Seguiría Manuel Azúa. Y luego Paulino, ¿quieres hablar también? Entonces Manuel Azúa y luego Paulino. Adelante, Manuel. Doctor Pablo Barragán, a mí, desde que leí hace mucho tiempo el libro de México Profundo de Bonfil Batalla, él plantea ahí sobre refiriéndose efectivamente a lo que ahora llamamos pueblos originarios. ¿No se ve o sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, hace rato usted comentó, doctor Pablo, con relación a las naciones. Bonfil Batalla se refiere a la civilización y él plantea que todas las naciones de Europa pues pertenecen a una sola civilización y que podrían incluso entre ellos guerrearse, pero no podrían someterse como una civilización somete a una nación o somete a otra civilización. Y decía esto que porque los españoles llegan, forman parte de una civilización, se encuentran con otra civilización compuesta por muchas naciones, 100 naciones, y que al haber este choque de dos civilizaciones, una de ellas trata de negar y durante todo el tiempo, desde la conquista y después con la independencia, incluso dijo hace poco Andrés Manuel, no sé, ayer o antier, dijo que con el ejército trigarante llegando a México, con Iturbide y atrás de Iturbide el contingente de los insurgentes, primero realistas, después los insurgentes, dijo poca o ningún significado social tuvo la llegada. Entiendo por qué, porque aunque ellos llegaban, pertenecían a una misma civilización, aunque tenían sus diferencias, pero todo el pensamiento de Occidente estaba en ellos, totalmente distinto al pensamiento de la civilización de Mesoamérica. Y que incluso todo el tiempo, y como usted lo señala,
desde los yaquis hasta los mayas, el exterminio siguió. Nunca en la historia del país siempre estuvieron resistiendo los pueblos, las naciones de la civilización, que siempre fue negada. A excepción del general Cárdenas, que la retoma después del porfirismo o la Revolución Mexicana, el general Cárdenas, y ahora, después de la irrupción del zapatismo, que surge nuevamente y hasta se modifica la Constitución, y entonces se empiezan a llamar pueblos originarios y aparecen ahí los derechos indígenas, y aparece el derecho indígena que no existía en las universidades, es la civilización de Mesoamérica totalmente negada. Y entonces se establece, Porfirio Batalla, en 1988, es eso, que estábamos en crisis y que había dos proyectos. El proyecto del México profundo, el que siempre se había negado, contra el proyecto de Occidente. Y como eran dos proyectos, cualquiera que se tomara o se impulsara uno u otro, siempre estarían en choque. Que el problema era cómo desandar lo andado y hasta qué punto desandarlo para de ahí volver a empezar. Pero empezar con la civilización de Mesoamérica. Si no hubiese llegado los Occidente, esta civilización de Mesoamérica, bueno, y la Inca también, podría haber florecido mucho más. Por ello, otro pensador señala, pues en la civilización de Mesoamérica no existió lo que dice Marx, lo que dice que la historia de la humanidad es la lucha de clases. Aquí nunca existió la esclavitud como sistema, nunca existió el feudalismo como sistema, nunca existió el capitalismo como sistema. O sea, en esa civilización de Mesoamérica, y por eso le llaman así civilización, con muchos rasgos que lo habla en su México profundo, yo le preguntaría, ¿estaría usted de acuerdo con Guillermo Bonfil Batalla en que existen dos civilizaciones que han estado siempre en pugna y que últimamente a partir del zapatismo irrumpió y ha salido adelante, y ahora entendemos y tenemos en la Constitución, y ahora queremos nosotros rescatar todo ello, pero no solamente eso, sino reconocer como una civilización con muchas naciones, como la civilización de Occidente que cuenta con muchas naciones, y que entre una nación y otra, si Alemania invade a Francia, pues nada va a cambiar, porque al fin y al cabo es la misma civilización. Si los españoles, si los aztecas invadían a los tlaxcaltecas, pues nada iba a cambiar, porque era la misma civilización. Se cambia cuando una civilización entonces trata de avasallar a otra, como en el caso de México. Si es así, si coincide, porque yo coincido con Guillermo Bonfil Batalla. Él sacó su libro en 1988 y planteaba con el cardenismo que podía llegar, desandar lo andado y volver a empezar, retomar a partir de lo que dijo el general Cárdenas, y tomar muy en cuenta la cuestión del indigenismo. Ahí lo dejo. Gracias, Manuel. Seguiría Paulino y al final le damos la palabra a nuestros invitados para que nos hagan favor de responder a todas estas inquietudes. Paulino, adelante, por favor. Abre tu micrófono, por favor, Paulino. Ya casi. Ahí, no quería. Ya quiso. No quería. Bueno, mi comentario es el siguiente, o sea, de lo que nos dijo el doctor Moctezuma y lo que de alguna manera Marcela también nos comenta. Miren, yo me meto un poco más a lo que somos en este momento, no lo que éramos antes. O sea, y mi participación en este momento, pues estaríamos de acuerdo de que si hablamos de tantas naciones que existían antes de la invasión española, pues sí era un universo bastante grande. Sin embargo, yo lo que quiero comentar es de que
En estricto sentido, por ahí había un historiador, Paul Kirchhoff, que definía a Mesoamérica por 7 regiones, 8 regiones. Y bueno, pues los dividía en cuanto de alguna manera, alguna similitud de los pueblos étnicos de antes de la invasión española. Teníamos, por ejemplo, todo lo que era la zona norte de México, que ahí estaban los yaquis, los mayos, los tarahumaras. Y también teníamos el occidente de México, que en ese estaban los purépechas y algunos otros. En el centro del país, bueno, pues llegan los aztecas, acuérdense, pues también migrantes ya en aquel tiempo, y ya habían otras naciones en el Valle de México. Y así Guerrero, Oaxaca. Y la región maya y todo lo que es Centroamérica. Si tomamos en cuenta eso, yo en particular, y creo que eso lo hemos platicado bastante, y por eso el nombre de nuestro país, que ahora con nuestra nueva constitución le llamamos República Federal y Pluricultural. Estamos de acuerdo en que a la llegada de los españoles, malo o bueno, pues finalmente fue la fusión de las naciones que ya estaban en México con esta nueva cultura. Digo, en estricto sentido, la invasión vino a dispersarnos como naciones. Y cuando digo dispersarnos como naciones, considerar que teníamos un territorio, teníamos definido nuestras naciones. Sin embargo, pues ahí viene que al llegar ellos, pues hacen una división de ellos y empieza a haber una configuración diferente. Pero vayamos a lo que ahorita estamos viviendo en la actualidad. O sea, de alguna manera creo, sinceramente, que acertada o no, he comentado de que la forma caprichosa que tienen todos los estados que conforman nuestra actual república, les digo, tiene una configuración, vamos, que de alguna manera es orográfica, que de alguna manera como que va enfocado a que tengamos una conformación natural. Entonces, en ese momento, nosotros, yo soy uno de los que impulsan que el Estado 32, que hicieron del Valle de México, la división del Valle de México entre la Ciudad de México y el Valle del Estado de México, pues es una aberración, porque esa configuración de cuenca que tiene el Valle de México lo dividieron en 2. Y en la actualidad tenemos un gravísimo problema en cuanto a cómo se ha configurado ese nuevo estado. Donde también se cometió en tiempos pasados, pues lo que es el territorio maya. Dividieron a Yucatán en una forma geométrica, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, y al que de alguna manera respetaron de alguna manera fue a Chiapas. Entonces veamos que en ese momento, digo, cuando nosotros le pusimos que fuera federal, o sea, lo que nosotros proponemos como República Federal, pues en aquella ocasión, pues a mí yo no tuve objeción en cuanto a que fuera federal, porque pues ya en la Revolución de Ayutla, 1857, pues se consolida el federalismo y viene, ahora sí que viene el surgimiento ya de una forma más definida, el municipio. Pero no es hasta 1917 que se consolida el fortalecimiento municipal. Y en ese momento, pues, hablar de naciones, pues más bien yo, nuevamente, defendiendo nuestro proyecto de nueva constitución,
creo que da lugar a que sea pluricultural, porque independientemente de que nos hayan desarraigado de nuestros territorios, nosotros mismos, en mi caso, soy del pueblo originario de Coyotepec, un pueblo que era el guardalindero del señorío de Cuautitlán. Entonces vean ustedes, pero viene esta invasión española y nos reducen, nos arrinconan en una parte de nuestro territorio y se pierde todo eso. Pero en este momento yo creo que finalmente no lograron su objetivo. Seguimos conservando nuestras culturas, seguimos conservando nuestros usos y costumbres. Entonces, sí aplica que sea una república federal, como les decía, por lo de, para mí lo pongo como argumento la Constitución de 1857, donde se consolida el federalismo, y en 1917 que se consolida el 115 constitucional del municipio libre, y que de alguna manera decimos que es el primer nivel de gobierno porque es lo que está más cercano al ciudadano. Entonces, en ese momento creo que estemos como estemos configurados municipalmente, sigue aplicándose ya a nivel república federal y pluricultural, porque los diferentes estados, Oaxaca, Michoacán y cualquier estado que queramos mencionar, siguen prevaleciendo las diferentes culturas. Entonces, mi participación en este momento lo dejaré yo ahí y defendiendo lo que ahora nosotros le hemos dado por llamar República Federal Pluricultural de México. Y con base a ello es que yo propongo de que esa forma caprichosa, a excepción de lo que es el territorio maya y lo que es el Valle de México, es que el Estado 32 se fusione con la Ciudad de México y el Valle de México, y que todo eso sea el Estado 32, porque de alguna manera también hemos citado en nuestro nuevo proyecto de constitución el desarrollo sustentable y sostenible. De esa manera creo que llegamos a ese objetivo. Muy bien. Gracias, Paulino. Gracias, muy amable. El maestro Pedro Fidel pone en el chat: un gran honor estar entre distinguidos pensadores como el doctor Pablo Moctezuma, Marcela Parra, José María Rivas, Manuel Azúa, todos brillantes. Coincido en que es importante reivindicar y reconocer a nuestros pueblos originarios. Solo quiero mencionar la propuesta de otro nombre para México, pero en función de su liderazgo latinoamericano. El nombre de Mexamérica, propuesto por Carlos Fuentes en su libro Cristóbal Nonato, 1987, muy viable ahora con la brillante, atrevida propuesta de nuestro actual gobierno de una verdadera integración y consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos. Es decir, Fuentes predice la realización de este sueño bolivariano y además predijo en ese mismo libro la llegada al poder presidencial de un hombre de izquierda. Están dos manos levantadas, Rosario Monroy y Ricardo Valencia. Con ellas terminamos la ronda de comentarios y le pediremos a nuestros dos invitados que hagan su conclusión de esta noche. Adelante, Rosario. Sí, bueno, dado los comentarios tan importantes que se han generado a raíz de lo que comenta el doctor Moctezuma, Barragán Moctezuma, sobre la importancia de considerar a... Moctezuma Barragán. Perdón, Moctezuma Barragán. Disculpa. Lo plurinacional, pienso que es de vital importancia hacerlo y que convendría para este proyecto de constitución generar análisis, reuniones de análisis, para poder definir esta situación. Y lo comento por lo siguiente. Una comunidad tiene una historia, tiene una unidad étnica, social y política, es decir, una base estructural. Y muchas veces estas comunidades van mucho más allá de la parte territorial. Por ejemplo, en Estados Unidos, los antropólogos hablan de mucho, por ejemplo, de Oaxaca, California. Es decir, se traslada la comunidad de Oaxaca a un territorio que es Estados Unidos, que es California. Entonces, ahí básicamente hay una nación.
Entonces, como esos, hay muchos casos donde efectivamente hay naciones a pesar y sobre las fronteras. Entonces, esta delimitación territorial, digamos que no es tan exacta, no podría delimitar tanto a un país, a una nación o a un estado. Por lo tanto, considero importante seguir analizando este concepto porque creo que la historia se hace hacia adelante, pero hay que escribirla hacia atrás. Entonces, efectivamente, como dice José María Rivas, hay que preguntarles a las naciones, hay que preguntarles a los pueblos, qué piensan, cómo se sienten, qué quieren también, o cómo quieren participar, o si quieren participar o no quieren participar. Ese es mi comentario. Bueno, sigue Ricardo Valencia, luego le daremos la palabra a nuestros dos invitados y por ahí hay una intervención renovada de Jesús Amos Urrutia después de nuestros invitados. Adelante, Ricardo. Sí, mira, bueno, yo pienso respecto a la denominación, que si una nación es el conjunto de personas que están, o sea, que comparten una etnicidad, una historia, cierta organización, cierta conciencia de estar, de pertenecer a una misma identidad, a eso, bueno, se le llama nación. Pero con respecto a la historia de México, cuando llegan los españoles, efectivamente había 60 naciones que tenían su lengua, que tenían su cultura en general, su gastronomía, o sea, pero tenían cada uno de ellos sus características especiales, especialmente como la lengua. Llegan los españoles y ellos imponen durante 300 años la lengua española, la religión, una forma política de organización que es el municipio, en fin, entonces ya eso es algo que se superpone o que se sobrepone a esas culturas originarias que claro, o sea, son raíz, pero que ya también esa invasión de los españoles y esa invasión de su cultura sobre estas culturas también ya forman parte de nuestra cultura. Entonces, a lo que voy es de que, a mi modo de ver, en cuestión de la denominación, para mí sería, creo, más correcto que se llamara, o sea, un México pluricultural, porque, o sea, hay muchas culturas todavía que se pueden definir, que tienen raíces muy profundas, pero nacional no, porque siento que puede haber un atisbo, algo que puede llevar en un momento dado, quizás más adelante, a una separación, a una balcanización de estos estados nacionales, ¿no? Se debe de reconocer la cultura, sí, pero también, o sea, que todos en general, que todas estas 60 culturas, ya la mayoría, bueno, pues tiene o habla también el idioma español, que tiene muchos de ellos, digamos, a lo mejor que son religiosos, o sea, que siguen el catolicismo que se les impuso, y otras características como puede ser la gastronomía y otras. Entonces, yo pienso eso con respecto a la denominación de que en lugar de un estado plurinacional, debe ser un estado pluricultural de México. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, segundo, de la toma de decisiones, pienso que es muy importante lo que decía el doctor Moctezuma Barragán, de que deberíamos revisar la cuestión del municipio que fue también impuesto y ver, o sea, que la toma de decisiones pueda ser más local, más por región, más por estar, que esté afectando a cierta comunidad. Entonces, ahí yo sugeriría que se analizara mejor esa parte de la toma de decisiones y la división política quizás de los municipios, o que se llamen de otra forma. Y por otra parte, a la compañera Marcela Parra, yo le pediría nada más, o sea, que me hiciera un comentario que a mí, digamos, me preocupa de lo que de la intervención que tuvo, por último. Yo veo que existe actualmente un declive ya
por parte del imperio norteamericano, de los Estados Unidos, un declive económico, social, en fin, sobre todo económico, inclusive de político en Latinoamérica y de armamento, ¿sí? Y por otra parte veo un ascenso de parte de China, ¿sí? Que está teniendo, o sea, una alianza táctica, me parece, con Rusia, ¿sí? Entonces me gustaría que si puede hacer un comentario breve sobre esta situación. Y bueno, les agradezco que me hayan atendido. Muchas gracias, sí. Pues adelante, Pablo, si nos puedes dar tu comentario, por favor. Sí tengo el sonido, ¿verdad? Sí, ya. Sí, bueno, yo creo que de entrada lo más importante es reconocer los derechos de los pueblos originarios. Y la cuestión de si van a decidir en sus territorios, yo creo que en un nuevo régimen toda la población debe de decidir en su territorio, en su comunidad, no solo los pueblos indígenas, también en las ciudades. Por ejemplo, en Azcapotzalco, pues hubo una invasión de inmobiliarias tremenda y todos los vecinos en contra de un nuevo desarrollo inmobiliario y el gobierno local, en este caso Mancera y el federal, apoyando a las corporaciones. Entonces las corporaciones se vienen imponiendo en todas las localidades. Si es un pueblo indígena, pues les quitan la tierra, les quitan el agua, pero si es cualquier otro pueblo es lo mismo. Entonces sí tenemos que tener un mecanismo en el que el pueblo, la comunidad, decida sobre sus espacios. Yo creo que debe haber una autonomía a todos los niveles. Y proyectos más grandes de carácter regional o nacional, discutirlos y si son benéficos, pues la población los va a aceptar, pero creo que es necesario parar a las corporaciones y sus megaproyectos que están destruyendo a nuestro país. Entonces sí, la decisión debe de partir desde lo local. Por otro lado, también estoy muy de acuerdo en que lo fundamental es la economía. Tenemos que crear un sistema económico en la que haya soberanía económica desde lo local, que en cada municipio se desarrolle la vocación económica del mismo. Cada municipio tiene una vocación económica. Entonces, tiene que haber un desarrollo económico para que efectivamente pueda haber una soberanía local. En cuanto a que los pueblos, lo importante sí, efectivamente estoy de acuerdo en que los pueblos mismos sean los que decidan. Y repito, no nada más los pueblos indígenas, todos los pueblos de México deben de tener esa capacidad de decisión. Estoy muy de acuerdo con esta idea de que aquí somos una civilización diferente. Hay 5 civilizaciones originarias en el mundo: la de China, Mesopotamia, la del Valle Hindú, la andina y la de la náhuatl. Entonces, efectivamente, como dice don Phil Batalla, aquí tenemos una civilización original que hay que rescatar, y efectivamente con Iturbide no hubo cambio social porque en el poder siguió estando la misma élite de propietarios y terratenientes, y no hubo una revolución popular y un cambio económico y social. Y ya por último, creo que sí es importante, aquí se dio el ejemplo del estado huasteco, que es precisamente lo que tenemos que rediseñar municipios y también los estados. Y ya hablando de las naciones, pues también está el caso de que la nación mexicana no solo está en México, porque en Estados Unidos hay 35, 40 millones de mexicanos. El embajador Landau se aventó el año pasado a decir que 60 millones. Entonces también tenemos que reconocer los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y el derecho que tienen
eventualmente Estados Unidos está en proceso de balcanización y tarde o temprano se va a balcanizar. Se habla de que se puede dividir en 11 estados diferentes. Entonces, creo que en su momento es importante que el pueblo actual de Texas, de California, etcétera, ya que se les impuso se les anexó violentamente a Estados Unidos, que el pueblo a nivel local, por ejemplo, el pueblo de California, decida qué futuro quiere, si dentro de Estados Unidos, o quiere independizarse, o quiere unirse a México, en fin. Creo que este poder de decisión también deben de tenerlo los mexicanos en el extranjero. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Pablo. Fíjate que en una reunión de tipo latinoamericano decidimos que ya los brasileiros ya no hablan portugués, sino brasileiro. Y pues estábamos buscando así ya no hablamos español, sino mexicano. Y los colombianos, colombiano y así, ¿no? En esta idea de la reivindicación de las naciones, pues ahora llamadas latinoamericanas, el Abya-Yala, ¿no? Se llama, la América, lo que era lo que es el continente latinoamericano. Y otro detalle interesante es que Estados Unidos es país latinoamericano también. Es el cuarto país de habla hispana, si pudiéramos decir, o de lenguas. Es un país con mucha población latinoamericana. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a nuestra compañera Marcela Parra para que haga su conclusión, por favor, Marce. Sí. Gracias, doctor. Sí, pues yo pienso que, como dice José María, y sí, estoy de acuerdo con él, estamos en una excelente oportunidad. Precisamente tenemos una oportunidad de lujo, porque, bueno, estas llamadas economías neoliberal, el famoso estado de benefactor, el monetarismo, pues que finalmente son ideologías y lo único que hacen son defender intereses. Entonces, pues estamos en una oportunidad de lujo para replantear nuestros intereses nacionales y de todas estas, como dice el doctor Pablo Moctezuma, pues efectivamente de todas estas naciones que se encuentran dentro de México con su diversidad, con su biodiversidad, con sus ecosistemas. Y mencionar también que, bueno, se me fue lo que decía el compañero que participó, pues sí, efectivamente Estados Unidos defiende la balcanización. Bueno, lo que decía el compañero, pues Estados Unidos sigue apoyando a sus empresas transnacionales. Y bueno, ahora con la nueva reunión de países latinoamericanos, pues China tuvo una participación muy importante. Entonces, pues sí, hay un interés importante de China, de Rusia, por defender los intereses latinoamericanos. Que entonces, pues sí, y bueno, Estados Unidos lo que defiende son los intereses de sus grandes corporaciones. Y bueno, no es coincidencia que los países más afectados, los estados más afectados, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y ¿cuál otro? Guerrero, pues son los más afectados y coincidentemente pues son los que tienen una mayor biodiversidad. Entonces, considerando esto, pues es importante crear este pacto federal. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Marce. Vamos a darle la palabra a Jesús Amosurrutia, que quiere hacer una intervención postdata. Adelante, Jesús. Bueno, yo quiero comentar que en la nueva economía lo que nosotros proponemos es que toda la riqueza que se genera en un país es producto del trabajo de la gente. Entonces, si toda la riqueza es producto del trabajo de la gente, en realidad no necesitamos los recursos de la tierra. Entonces, esos recursos se deben programar de acuerdo como convenga a todo mundo. No simplemente porque hay minas ahí hay que explotarlas. ¿Qué tanto necesitamos el oro? ¿Qué tanto necesitamos la plata? En función de la necesidad, programaremos explotar el oro y la plata. No para tener las necesidades básicas cubiertas,
Para tener las necesidades básicas cubiertas es el esfuerzo de las personas. Esa es la nueva economía. Entonces, se pueden programar perfectamente la explotación de los recursos sin necesidad de excedernos y de estar teniendo almacenes de oro para tener el poder económico en el mundo. Entonces, para eso explotan el oro. ¿A poco los canadienses se están llevando el oro de México? ¿Para qué? ¿Para qué lo están utilizando? Para tener la riqueza, para poder mangonear a sus gobiernos. Eso es para lo que se lo llevan. Entonces, tenemos que cambiar toda esa mecánica económica que estamos viviendo en la actualidad. Y ahora, insisto, no son pueblos originarios, son mexicanos organizados en localidades. Quitémosle lo de pueblos originarios, ya no los hagamos cosas diferentes, son igual que nosotros. Si vamos a un pueblo originario, a lo mejor hay ahí algunos criollos o algunos mestizos, ¿y qué? ¿Los vamos a separar o a distinguir? No, son todos los que viven ahí, forman una localidad y ellos van a ser la base del nuevo gobierno de este país. Gracias. Muchas gracias, Jesús Amos Urrutia. Pues muchas gracias a Pablo Moctezuma Barragán por estar esta noche aquí con nosotros, con estas propuestas tan interesantes, a Marcela Parra con estos análisis tan especiales también que ella hace, y a cada uno de ustedes, a Paulino, a Jesús Amos Urrutia, a José María Rivas, a Salvador Munguía, a Irineo, me parece que es Irineo Reyes, al maestro Pedro Fidel López desde Tabasco, Irineo desde Tlaxcala, que ya está poniendo en práctica ya la nueva constitución, los pueblos originarios de Tlaxcala. ¿Quiere decir unas palabras, Irineo? ¿No se escucha, Irineo? ¿Se escucha? Sí, ya. Ok, primero, bueno, pues felicitar a cada uno de los participantes en este foro. Es de gran importancia para nuestro país, nuestra nación. Y bueno, pues pues cada quien nos toca hacer nuestra parte. En mi caso, bueno, pues yo por la parte de Tlaxcala, pues ahí vamos como el cangrejito, pero ya por lo menos ya llevamos el rosario y el catecismo, que nueva constitución, ¿no? Rosario y mi catecismo, ¿no? Sí. Bueno, fue nuestra tradición, ya la estamos aplicando. Ya en la próxima que nos toca participar, daré algún informe de cómo vamos avanzando en Tlaxcala. Gracias, muchas gracias. Hermanos. Irineo Reyes está coordinando el proyecto constitucional constituyente en Tlaxcala con muchos avances prácticos, no solamente de análisis, también análisis, pero sobre todo prácticos. Muy bien. Gracias al maestro Pedro Fidel de Tabasco, a Verónica Rosado desde Campecho, a Rosario también de Tabasco, a Rosa María Nava de la Ciudad de México, a Juan, que no me acuerdo de dónde es, a Graciela de la Ciudad de México, Chela, a José García de Guadalajara también, Verónica también se asomó, y a Joel Romero Carmona también de la Ciudad de México, profesor de la FES Zaragoza. Muchas gracias y los invitamos al siguiente diálogo, el número 25, la próxima semana a la misma hora, para tocar los artículos 5 y 6 de la Constitución. El artículo 5, valores que sustentan o que dan la base a este proyecto constitucional, y el artículo 6, que es los principios de este proyecto constitucional, lo que dirían los constitucionalistas, la parte dogmática, perdón, de este proyecto constitucional. Muchas gracias, muy, muy amable, Pablo, y por ahí vamos a seguir trabajando con Pablo otras cosas, y con Marcel, pues también los invitamos mañana. Va a haber un evento en este mismo canal a las 8 de la noche sobre el Consejo Nacional de Economía, ¿no? Los comentarios al anteproyecto. Pues están ustedes invitados. Muchas gracias, les mandamos un abrazo afectuoso a los amigos en Facebook, a Consuelo Valle, a Alma Sobrevilla desde Tamaulipas, Consuelo Valle desde Puebla. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Ya se fue Pablo, pero bueno. Le aplaudimos desde aquí. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Marce. Buenas noches, nos vemos mañana, doctor. Buenas noches.